queridísima amiga y hermana masón Rosalía Boaún Sánchez, te agradezco en el alma que nos acompañes en nuestras charlas entretenidas. Al contrario, Rafa, me da mucho gusto el que me hayas hecho favor de pensar en mí e invitarme a tus charlas entretenidas que tienen tanta audiencia. Gracias. Muchas gracias, gracias. Querido amigo y hermano masón Joel Alejandro Gutiérrez, pues nuevamente muchas gracias por tu presencia en nuestras charlas entretenidas, que ya se ha hecho habitual y a la que apreciamos y admiramos mucho. Mi querido Joel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rafa. Te agradezco mucho el espacio que abrimos un poco para estar discutiendo estas noches de lluvia, cafeteras ricas, ¿no? Sí, riquísima, ¿no? Pues hoy con ustedes de esta índole, pues qué mejor. Hoy con ustedes somos amigos entrañables y va a ser una charla así de lujo. Admirada a Rosalía Boaún Rossi, querido Joel Gutiérrez, amigos internautas. Recuerden ustedes que en ocasiones en nuestras emisiones anteriores hemos platicado acerca de los medios de comunicación y del importantísimo papel que estos medios desempeñan en el periodismo de la actualidad. Es decir, no podemos negar que el periodismo es uno de los clásicos medios que influyen en la sociedad, que influyen en la política, en la economía, en toda la sociedad. Entonces, hablando de esto, hemos ido tocando diversos temas, hemos tenido diversos invitados. Hoy les confieso que queremos aprovechar la enorme experiencia de Rosy Boaún en el fascinante mundo de la comunicación, porque déjenme como recordarles, los amigos internautas, que ella, Rosalía Boaún Sánchez, es presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México. Así que ha vivido y vive inmersa en ese gremio extraordinario que es la comunicación por los micrófonos. Rosy, te pregunto así directo, ¿cómo ves la situación? ¿Qué opinas del periodismo mexicano, especialmente el que se desarrolla a través de los micrófonos de la radio y la televisión? Pues que tenemos una gran responsabilidad, que nosotros nos convertimos en la voz de muchos que no pueden hablar, que no utilizan esta arma tan poderosa como es un micrófono, y que lo debemos hacer con mucha responsabilidad. Eso es algo que siempre platico con mis compañeros y estamos siempre actualizándonos, siempre tomando cursos para cada día tratar de ser mejores. Eso que dices es importantísimo, dices actualizarte, y eso es algo importantísimo. Si no se actualiza un gremio, pues la verdad es que se va quedando. Y la radio, no sé exactamente cuántos años tenga, pero yo creo que un siglo ya tiene la radio en nuestro país, y a través de esos 100 años, o los que tú nos platiques que ha tenido, pues han desfilado personajes extraordinarios, pero yo te quiero confesar, Rosy, con todo el respeto que todas las profesiones me merecen, en ocasiones como que escuchamos a algunos compañeros locutores que como que no se les nota que estén muy preparados, especialmente ahora con las redes sociales, perdón. Pseudolocutores. Y como las redes sociales, por ejemplo, pues cualquier persona que tenga un micrófono, que los micrófonos cuestan 200 pesos, cualquier persona que tenga un micrófono en la mano considera que puede ser periodista, que puede ser comunicador, que puede ser locutor. Y a mí me parece que no es así de simple. Cuando platicamos con personas como tú y los amigos locutores que están en la asociación, pues desde su voz, la propiedad de su lenguaje, la seriedad de los comentarios, como que notamos que sí se requiere una preparación, ¿no? No una es tan... capacitación. Ya ahorita sí? Cualquiera que tiene un teléfono inteligente, pues se siente periodista, se siente comunicador, y bueno, a través de los TikToks hacen distintas cosas que ponen en riesgo su vida, la reputación de la gente. Yo creo que es muy importante el controlar esto. No ha habido la forma de que el gobierno pueda tener un control de lo que se está viendo, de lo que se está escuchando, y eso es muy importante. Claro. Para nosotros se inició perdóname, Rafa, desde el momento en que dejaron de darnos los certificados de locutor,
Primero, bueno, se hacía un examen muy riguroso y era cuando el locutor pues era una gente preparada, pero después ya en aras de la facilitación de los trámites, pues ya con una carta de un radiodifusor te daban el certificado y a lo mejor hasta un mudo lo podía tener, ¿no? Yo recuerdo en alguna época en la Secretaría de Comunicaciones, para que tú sacaras tu licencia de locutor, te hacían un examen y entre otras cosas, pues te decían, por ejemplo, alarga el tiempo y tenías que comenzar a hablar sin saber de qué estabas hablando, pero tenía que ser algo coherente, con un buen lenguaje y que pudieras mantener durante un no sé cuánto tiempo, pero tenías que mantener la conversación pues así improvisando. Y esto es una prueba de, digamos, de conocimientos, de cultura, hasta de seriedad y control de tus nervios, ¿no? Porque de Claro. pronto te encuentras con que sigue hablando, te hacen las señas de que alargues y dices que ahora qué platico, ¿no? Pero eso solamente la experiencia, la preparación, lo que tú decías, el estarte actualizando es lo que te permite dar esa calidad. Y fíjate que Joel nos estaba platicando en las reuniones anteriores, en nuestras charlas entretenidas de las semanas pasadas, nos hablaba de un aspecto que a mí me parece crucial para todo lo que estamos hablando. Él hablaba del marketing, lo que ahora le podemos llamar pues como publicidad o propaganda o eso. Joel nos regaña mucho cuando utilizamos neologismos o extranjerismos, ¿no? Como eso de marketing. Pero pues de repente el mundo nos ha llevado a eso. Ya casi que no hay una palabra en español que explique exactamente lo que es marketing. Hay algunos sinónimos que se aproximan, pero digamos, hablemos del marketing. Entonces, ese marketing pues, está en la responsabilidad de quienes se dedican a la locución. Y entonces, si yo contrato, imagínate que yo soy un empresario, fabrico dulces o caramelos, y contrato a un publicista que a su vez va a tener un locutor, modelo, etcétera. Pues ellos tienen obligación de presentar mi producto de la forma que al público le atraiga más, ¿no? Que realmente le encante lo que le están vendiendo. Pero ese marketing va dentro de la ética. Y decía Joel, pues como que de repente en los momentos actuales encontramos como que se desvía, y especialmente en el mundo de la política, pues de repente ya no se nota que haya verdad, sino como que son informaciones muy sesgadas. Y sí está, el marketing pues es algo respetable, pero hay momentos en los que francamente habría que controlar. Y tú decías ahorita, Rosy, algo que me encantó escucharte. Decías que se perdió el control. Habías unas oficinas, por ejemplo, en la Secretaría de Educación, que cuidaban mucho el lenguaje. No podía uno decir al micrófono, al aire, no se podía decir una majadería porque venía una multa tanto para el que la dijo como para el medio que lo permitía. Y pues actualmente tú ves que hasta los anuncios, la publicidad absolutamente autorizada, te ofrecen una cerveza y te dicen que es una cerveza chingona. Y caramba, en mis épocas de Imagínate, juventud, haber oído una palabra de esas era como para eliminar una a la multa, W del aire, ¿no? ¿Cómo ves así. esa experiencia? La pregunta va en este sentido. Si hubiera una oficina de gobierno que regulara esto, ¿no te parece que nos acercaríamos a la censura? Hay una oficina en gobernación que regula y que multa, pero como no se ha actualizado la ley de radio y televisión, esas multas son irrisorias. Hay radiodifusores que llegan y pagan por adelantado la multa de un año, porque son multas de 5 y 10 centavos, quiero decirte. Con la devaluación se quedaron en eso. Entonces aquí te dejo 2,000 pesos para todo lo que vayan a decir mis locutores durante el año, ¿no? Es una burla para el gobierno y yo creo que eso es muy, muy triste. Imagínate, La ley de... Imagínate, Joel, lo que nos está platicando Rosy, qué sorpresa, ¿no? O ¿Ya sea, pasaste a entregar, a pagar tus multas, Rafa? De todo lo que, las barbaridades que decimos. sí, voy a pagar 10 pesotes de una vez para que todo lo que diga Joel
pase para por, lo que puedas pase decir de aquí por, en para que adelante. pueda decir Joel. ¿Cómo ves, Joel? ¿Cómo ves esto que nos platica Rosy? Te quiero comentar, Joel, yo estoy seguro que tú lo conoces porque el prestigio de Rosy es un prestigio internacional. Afortunadamente tengo la suerte de estar cerca de ella en ese sentido. Pero te quiero comentar y presumirte, Rosy tiene una gran experiencia en la radio, desde que la radio era el único medio de comunicación masiva, antes de la televisión. O quizá Me más o estás menos con la diciendo televisión, Rosy. vieja, ¿eh? Sí, o sea, ella tenía desde niña, muy pequeñita, muy niñita, no Es jovencita, sino niñita, se comenzó a tener experiencia en la W, en la XCW, que era pues la catedral de la radio, pero antes de ser la catedral era la única, Rosy, eso y la la Q, XCB, la XCB fue la primera. la Luego entra primera, la W y la XCQ. y la XCQ. Y pues era el mundo de la locución, estaba allí alrededor de Ayuntamiento y de Revillagigedo, donde estaba la Q. Ese era el mundo. Y nos platicaba Rosy en alguna ocasión que la Asociación Nacional de Locutores empezó precisamente enfrente de la W, o sea, por ahí Así cerquita. es. Entonces, así Enfrente, Ayuntamiento 59. Ahí como estaba. Bucareli era el rumbo de los periodistas escritos, Ayuntamiento era el mundo de la radio. Y así empezó. Entonces, imagínate, Joel, así que tú sabes hasta dónde le llegamos. Es que es increíble porque yo creo que de experiencia podemos ahondar un poco en la posición actual del radio hoy en día, ¿no? Sabemos que en este país todavía se escucha mucho el radio por carecer aún en muchas zonas de señales de internet o de una cultura realmente que empiece a escuchar podcasts dentro de las redes sociales. Y entonces muchas familias todavía tienen acceso al radio y lo escuchan cotidianamente. Por las mañanas se escucha, se habla de pueblos en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, en el sur del país, donde ponen una bocina en el pueblo para que se escuchen las noticias del radio actualmente. Y eso es importantísimo. El hecho de que la radio pueda llegar a sectores que aún todavía no tienen acceso a internet o a sistemas de televisión masivos o cable o conexiones de vía satélite, puedan tener un foro donde puedan escuchar realmente lo que se interesa, ¿no? Lo que le interesa Pero a la déjame población. comentarte Entonces, esto, la porque responsabilidad del locutor es impresionante. excelente. Pero te quiero comentar y algo, preguntar su opinión a Rosy. Lo que comentas ahorita de que todavía algunas familias tienen la radio como que lo escuché así, como diciendo, pues si no hay otros medios, pues de perdida la radio. Y yo defendería un poquito eso matizando. De hecho, la radio sigue siendo importantísima, no porque no al que tengamos acceso a la televisión o al internet, sino porque es absolutamente indispensable. Por ejemplo, si vas a bordo de tu automóvil, la forma de enterarte de las noticias, de lo que ocurre, es por radio. No puedes ir viendo la televisión, tienes que escucharla. Y si estás trabajando en tu oficina, en tu taller, en tu negocio, pues la radio tiene la enorme ventaja de que no distrae tu vista. Entonces la radio yo digo que sigue siendo importantísima por sí misma, por lo que ofrece. Sí. No sé tú cómo lo ves, Rosy, en ese sentido. Pues es que la radio es lo que llega a muchos lugares del mundo. Muchas veces los campesinos pues están arando y con su radio y desde luego ahí no hay internet para que puedan escuchar música como lo hacen ahora los jóvenes. Los jóvenes ya casi no escuchan radio, los de aquí al menos, los metropolitanos, porque tienen la oportunidad de enlazarse a internet, a Spotify, a escuchar la música que ellos quieran escuchar sin tener que escuchar pues mensajes comerciales, noticias, pero hay muchas partes de nuestro país en donde solamente saben lo que está sucediendo a través de la radio. Oye, Claro. Rosy, una pregunta y referente a lo que comentas. Dices, hay jóvenes que están prefiriendo ya escuchar música y somos una gran mayoría, somos, me incluyo ahí Sí. entre los adultos jóvenes, prefieren escuchar música o podcast, etcétera, y no
tienen como que la cultura de escuchar noticieros, programas educativos o programas hechos especialmente para radio. ¿Qué posición está jugando en ese momento la radio para, no sé si re, recaptar a estos escuchas, ¿no? Yo siento que hay pocos que escuchamos radio, noticias, difícilmente, como que estamos ya más acostumbrados a ponernos el audífono y poner nuestra música, ¿no? Esto es Pues importante. ahora todas las radiodifusoras están también transmitiendo por internet para que lograr, tratar de captar ese público. Esto que dices, Rosy, es interesantísimo con la pregunta de Joel. Les voy a interrumpir un poquito porque me gustaría saludar a nuestros amigos que nos están escuchando y que nos están acompañando por Facebook. Fíjate que llegó primerita, la primera que nos acompañó fue Georgina Cabrera. Gina, preciosa, pues te agradezco mucho, ¿sabes? Gina ocupa un lugar especialísimo en mi corazón. Dice, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Siempre un placer escucharles. No, pues mira, Gina, hoy sí tenemos invitados de lujo. Está Rosy Buam con nosotros y bueno, pues imagínate lo felices que nos encontramos hoy. Norberto Manuel Guerrero Cortázar, muy buena noche a todos. Los saludos desde el bello estado libre y soberano de Oaxaca. No, saludos a los oaxaqueños, caramba. Siempre es un gusto hablar con ustedes porque pues allá hay mucho talento, y no solo las comidas riquísimas, sino el talento de la gente. Dicen que los dos oaxaqueños menos brillantes han sido presidentes de la República, o sea que imagínate. Robles Laidet dice, muy buenas noches. Robles Laidet, un abrazo, ya te extrañábamos. Robles Laidet es una chica que nos acompaña desde Mazatlán, Sinaloa. ¿Cómo está por allá el clima, Robles Laidet? Espero que estés disfrutándolo como siempre muy bien. Ya ahorita estamos en época de lluvias. Dice Alfonso Gómez Valdés, buenas noches, queridos hermanos. Poncho, querido, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá te interese este tema que vamos a platicar hoy. Emanuel Benito Cosa Arámbula, abrazo fraterno a todos mis queridos hermanos. Emanuel Benito, querido abogado, gracias por estar con nosotros. Siempre tus comentarios nos enorgullecen mucho. Rebeca Gutiérrez dice, durante las largas horas del tráfico de la Ciudad de México, la gente escucha el radio y los comunicadores muchas veces ya no son neutrales y dan solo su opinión con mucho juicio y prejuicio. Ah, qué interesante. Fíjense ustedes, Joel y Rosy, qué interesante esto que nos dice Rebeca. Está repitiendo lo que mencionaba ahorita Rosy, lo que les decía yo, Joel, de que no solamente es porque no tengo televisión, sino dice durante las largas horas en el tráfico de la Ciudad de México, y sí, efectivamente, de repente algunos pasamos 4, 5, 6 horas al día en el auto, y entonces tienes que estar oyendo la radio. Y dice, la gente escucha la radio y los comunicadores muchas veces ya no son neutrales y dan solo su opinión con mucho juicio y prejuicio. Qué interesante. Ahorita lo pregunto, Rebeca, te agradezco mucho tu comentario, nos da oportunidad de ahondar en ese aspecto de la locución. Alfonso Gómez Valdés, en lo personal a mí me gustaba ese medio, sin embargo, tristemente ya no se encuentran contenidos con calidad y sé que varios de mis conocidos ostentan el mismo criterio. Ah, pues esa es una queja importante, Alfonso, porque nos hablaba Rosy Buam hace un momentito de la necesidad que tienen los locutores y que además lo llevan a cabo de tomar cursos de actualización y estar siempre luchando por su mejoramiento. Sin embargo, nos platicaba algo de que de un tiempo para acá, digamos que se dejaron de ser indispensables las licencias de locución. Entonces, pues esto ha permitido una expansión enorme del mundo de los locutores y no todos tienen esa calidad profesional y esto habría que buscar una forma de seleccionar. Pues Rosy, Joel, escucharon lo que nos dijo Rebeca y escuchan lo que nos está diciendo nuestro querido hermano y amigo Alfonso. ¿Cómo ven? ¿Qué opinas de eso, Rosy? Pues que es muy cierto. Hay poca ética y muchos compañeros están dando su opinión en lugar de dejar que la gente forme su opinión, nada más comunicar y cada quien tome y forme su opinión. Que yo estoy contenta porque ya logramos que la locución deje de ser un oficio para convertirse en una profesión.
ya contamos con una cédula profesional que nos acredita como licenciados en locución, si sigues tus 4 años en la universidad. Pero ahora lo que falta es que los dueños de las radiodifusoras exijan que cuando menos un porcentaje de las personas que están frente a un micrófono tengan esa licenciatura en locución, que es muy importante. O sea, necesitamos colegiarnos, como en cualquier profesión. Pues esa es una labor necesaria de la Dirección General de Profesiones del Gobierno Federal, que está dependiendo de la Secretaría de Educación, porque yo no puedo de pronto poner una local en la calle y decir soy médico cirujano. Así es. Si quiero No te poner lo permite, ¿verdad? No, inclusive para otro tipo de Y en cambio, actividades. los locutores se agarran un teléfono inteligente y dicen, ya soy locutor. Así es, Los, y no solo eso, hasta ahora con los nuevos métodos, pues hasta te haces cineasta, director así de es. cine, ya haces. Sí, oye, eso es absurdo. He visto Sí, gente que está haciendo cine con un teléfono. sí, y bueno, pues dice, ya lo puede hacer. Entonces las personas que tienen su profesión como camarógrafos, los editores de video, todo ese mundo de gente muy experta, muy profesional, pues se ha quedado sin chamba. Y todo esto, Joel, yo creo que se ha ido pues desbalagando, se ha ido saliendo de control por culpa de la política. ¿Tú cómo lo ves? Yo siento que, Rafa, muchas gracias. Yo siento que estamos en un momento en que el radio ha perdido, digamos, alguna fuerza de opinión, se ha malversado un poco. Periodistas, los medios los abarcan periodistas que les llamamos los líderes de opinión, ¿no? Que están precisamente subvencionados al régimen en el momento o a la ideología establecida en el momento. Y entonces estos líderes de opinión abarcan los mejores horarios, los mejores espacios dentro de los ratings que digamos, y precisamente generan una opinión y no, como bien dice Rosalía, no informan, dan una opinión, malversan la información y generan una postura que pues de alguna manera contamina al mismo medio y contamina a las propias personas que escuchamos, a nosotros los que escuchamos la radio, ¿no? Entonces, elegidos por allí hay que estarles buscando, hay que buscar programas, notas, noticias fehacientes, seguramente hay y puedes encontrarlas, pero yo siento que sí hemos perdido que esos grandes espacios pertenezcan realmente a una opinión objetiva, plural, democrática, que realmente empiecen y estén dentro de un periodismo crítico, funcional, que ayude a la sociedad, ¿no? Ahora, Claro. eso es cierto, absolutamente innegable. Les voy a recordar, especialmente Rosy me podría corregir la plana en este sentido, pero hay a través de la historia de muchos años, hay pruebas, hay ejemplos de la enorme capacidad de convencimiento que tiene la radio y los demás medios de comunicación, por supuesto, la prensa escrita y todo esto. Hubo algún personaje, no sé si ustedes lo llegaron a saber de él en vida, pero se llamaba Orson Welles, un actor y director de cine norteamericano, que en alguna ocasión hizo un programa y en su programa dio a conocer que estaban llegando unas naves interplanetarias y que había una invasión de los marcianos. Les estoy Así. hablando de hace 100 años. Y Y ahora se está entonces, repitiendo en Estados Unidos. así es, pero en aquella época, imagínense ustedes, el único medio de comunicación así rápido e instantáneo era la radio. Por supuesto, con sus limitaciones, no era hasta Europa, sino era realmente prácticamente local, pero eso era. Entonces logró con su programa, claro, la calidad del hombre, de su capacidad de comunicación y todo, pero logró crear verdadero pánico en Nueva York. La gente salía a las calles desesperadas pensando que la invasión de los marcianos ya era un hecho. Entonces, imagínense ustedes, amigos internautas, sobre todo ustedes que son muy jóvenes,
Imagínense la capacidad de comunicación y de convencimiento que tenía la radio en aquella época. Y no ha cambiado mucho. En nuestro país, por ejemplo, los medios de comunicación prácticamente fueron culpables del asesinato de Francisco I. Madero. No había día en el que no sacaran caricaturas verdaderamente hirientes del presidente Madero. Lo trataban de todo, de brujo, de Loco. espiritista, de tonto, de loco, en fin, lo deshicieron. De manera es que cuando se preparó todo ese terreno, era como para que fuera natural que lo hubieran asesinado. Y el asesinato ya no causó un gran impacto social, porque como que era algo esperado y deseado. Eso fue así. En Estados Unidos, no se diga, realmente fueron periodistas los que lograron quitar al presidente Nixon, hicieron que renunciara el presidente Nixon por una serie de reportajes que aparecían en los periódicos. Entonces, vemos cómo a través de la historia ha habido incidentes o ha habido hechos que nos demuestran la gran capacidad, el gran poder que la prensa tiene. Por eso se le llegó a llamar el cuarto poder. Sin embargo, en México, Rosy, tú recordarás ahora que mencionábamos la W, de la W nace prácticamente casi que un hijo de la W, es la televisión. Con el Pues sí, presidente Miguel Alemán, el señor Azcárraga, el ingeniero González Camarena, inician la televisión. Y en aquella época el señor Azcárraga, director o prácticamente el responsable de todo ese medio, decía que somos soldados del presidente. Y eso hasta su hijo, Azcárraga Milmo, también llegó a decir pues, soldados del presidente, es decir, era un gremio o un medio al servicio de lo que el presidente de la República dijera, pero las cosas han ido cambiando y la época actual pues ya es lo contrario, somos los enemigos del presidente. Todos los días en la radio escuchamos absolutamente lo que decía Rebeca, todos los comentarios son denigrando hasta los hechos más importantes y más dignos de elogio del gobierno actual. Asuntos verdaderamente importantes que nos han llenado de gloria, pues son criticados. Y son criticados a veces, Rosy, sin argumentos creíbles, sin argumentos, sino todo es a base de gritos y de espontaneidad y de pues, descalificaciones que me parece sin argumento. Y es y creo que una a lo que se mentira refería repetida Joel. varias veces. Perdón, Una sí. mentira repetida varias veces se convierte en verdad. Y es Y, lo que están haciendo. y bueno, pues esto es una cosa, Joel se refería en ese sentido al marketing. Decía, bueno, la responsabilidad de los comunicadores, especialmente comunicadores profesionales como los que están agrupados en la Asociación Nacional de Locutores, pues son gente preparada, con buen nivel cultural, con la responsabilidad de saber de que deben informar. Pero yo le hacía una pregunta a un amigo nuestro, Eduardo del Castillo, a quien también queremos mucho, periodista, ha escrito en Excelsior y eso. Le preguntaba yo si hay la opción, si ustedes creen que puede haber un periodista, un comunicador, un locutor, que verdaderamente sea pues aséptico, que presente las noticias así absolutamente sin ninguna editorialización, sin ningún comentario propio, sin darle una inclinación en un sentido u otro, sino nada más decir, ocurrió esto tal cual. Y no opino ni pongo adjetivos ni nada, sino simplemente como es. Sí hay ese tipo de comunicadores, Claro que Rosy. sí los hay, pero son los que no llaman la atención, son los que no tienen, pues no dan nota y entonces la gente no se fija mucho en ellos, pero de que los hay, los hay. No, no es mi intención de ninguna manera porque me parece que sería una falta de respeto. Dar nombres, o sea, no intentaría yo dar nombres porque es algo que no podríamos sustentar, ¿no? Pero lo que sí puedo dar nombres, Rosy, Joel, es a través de los años. Yo les quiero comentar, pues ustedes son chavos a mi lado, pero la locución, los locutores que llegaron a ser figuras destacadísimas, eran personas que tenían un estatus en la sociedad muy importante. Sí, Hablo de individuos, no sé en este momento quién, pero por ejemplo Paco Malgesto. Paco Malgesto en la locución, cuando él narraba, Joel, Paco Malgesto se especializó en narrar las corridas de toros, pero créeme que era una verdadera autoridad narrando la corrida de toros.
En aquella época podías ver la corrida de toros en la radio. Claro. Y te describía el color del pelaje, porque tienes la clasificación de los toros por el color de las pezuñas, por la forma y color de los cuernos, por muchas cosas. Entonces, Paco Malgesto lo hacía tan vívido. Yo no sé si estaba obedeciendo a la realidad, a lo mejor nos estaba transcribiendo algo que no ocurría en el ruedo, pero el hecho es que... O el mago Septién escribiendo un partido de béisbol, ¿no? El Lo mismo. béisbol. En donde no estaba él, que no Y no asistió. estaba. ¿Eso es cierto, Rosy? Sí, fue cierto, no alcanzó a llegar al partido y él lo narró. Y no tenía Por manera eso de lo pusieron el mago, ¿no? Sí. La versión del mago, exacto. Y la gente pues escuchó y estuvo atenta al partido que narró el mago. Y Eso pues yo fue creo que muy por lo menos tenía que enterarse del final, cuántas carreras quedaron, ¿no? Porque si no, se hubiera quemado. No, dicen que llegó al final del partido y todo lo que había narrado, o como se sabía los órdenes al bate de cada uno de los jugadores que iban a batear, pues intuyó por su conocimiento quién iba a dar el jonrón, quién iba a darle el hit, quién iba a salir ponchado. Y cuando llega al partido y narra el final, pues coincidió básicamente todo lo que había él narrado dentro del orden al bate de los jugadores, ¿no? Es una interesante historia aquella. Pero fíjate qué diferencia, Rosy, qué diferencia, Joel, amigos internautas. Vean la diferencia. Ustedes vean actualmente, vean en la televisión una pelea de box y escuchen a los locutores, incluyendo un boxeador famoso, escuchen los que están narrando. Y lo que están narrando no tiene nada que ver, ellos están viendo una pelea diferente a la que estamos viendo nosotros. Y entonces de pronto gritan y ponen adjetivos e interjecciones y cosas así para ponerle mucho, pues mucho sabor a su transmisión, a su locución, pero no están transmitiendo lo que dicen. Entonces la diferencia con el mago Septién es que él sí conocía a fondo de lo que estaba hablando. Y los Pero esos actuales locutores de Vox, ¿de qué noticiero me hablabas? Los comentaristas, los cronistas deportivos. Sí, hoy en día creo que estamos narrando una pelea de box ficticia. Todo el periodismo está hoy en día narrando algo que no está sucediendo, creando una imagen, un comentario, una opinión acerca de algo que no está ocurriendo. Están celebrando cosas que no están pasando. Yo creo que esa parte el periodista de hoy en día debe entender que debemos empezar a modificar esa postura, ¿no? No dudo que haya muchos buenos periodistas, pero también el radioescucha debe empezar a volverse más crítico. Y en ese Claro. sentido, el radioescucha debe aprender a escuchar. Ahora, Rosy, ¿cómo podríamos sugerir, esto es importante, cómo podríamos sugerir que hubiera un control gubernamental acerca de la calidad de los periodistas, no solo los locutores, sino todo el periodismo televisado, el de prensa escrita, el de la radio y ahora con las redes sociales? Porque, por ejemplo, hay una oficina de gobierno que se llama la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Entonces, si a mí me dan los tacos con sabor amargo, pues puedo ir a reclamar los tacos a la Procuraduría y me va a ayudar. Si en el supermercado me venden un producto fuera de precio o que no contiene lo que la etiqueta dice o algo, tengo una defensa en la Procuraduría del Consumidor. Pero si un locutor famoso o no famoso, un comentarista de la televisión famoso o no famoso, me dice mentiras, ¿cómo me defiendo? Les decía yo que no pues quería no hay dar... forma, Pero sí, porque lo que tú demandas en Profeco fue a través de un contrato que hiciste con el empresario y aquí no hay ningún contrato. Yo creo que aquí lo que tiene que haber es el profesionalismo, la ética, y eso es muy importante y sí lo regula la Secretaría de Gobernación, te digo, pero que tomen más cuidado en ello y que de veras le llamen la atención al que lo está haciendo mal. Eso en cuanto a radio y televisión, porque lo que es Internet y Facebook, pues ahí no hay forma de regularlo, no han pues legislado sobre ello. Digamos que no hay legislación, Rosy, pero la sociedad, nosotros, por ejemplo, hay un grupo, ustedes conocen de esto,
hay una institución muy importante, muy famosa, que se llama masonería. Dentro de la masonería hay personas con una gran capacidad, intelectuales, filósofos, gente muy importante. ¿Por qué ellos no hacen un consejo, un proyecto, un programa en el que estuvieran criticando de una manera honesta, de una manera recta y dándole un tip al público, a los radioescuchas, a los lectores de los periódicos y hacer una especie de clasificación? Por ejemplo, hay un señor de apellido Beteta que visita restaurantes. Y entonces él, de motu propio, visita restaurantes y hace una especie como de cartilla en la que recomienda, este es bueno, este es regular, este es malo. Y bueno, pues ha ido tomando prestigio. Pero llega el momento, Rosy, que el hombre lo hace con tal seriedad que si tú quieres ir a un nuevo restaurante, vale la pena que leas su revista. Entonces, él mismo, a base de seriedad, se ha ido dando prestigio. Entonces yo digo, ¿por qué no una institución como los masones, pues forman algo, un consejo en combinación con instituciones como la que tú diriges, personas con la capacidad profesional, que pudieran ir haciendo una especie como de análisis, de consulta, pues así como hay los premios Nobel, ¿cómo se llama? El Oscar para los buenos cineastas, para los buenos actores, pues que hubiera en negativo y en positivo premio para los que hacen las cosas bien, los locutores, los opinadores, la gente experta que hace las cosas bien, pues reconocérselo. Pero los que la riegan de plano, los que se les ve como que decía Joel, muy interesados en el marketing, que a base de chayote realmente venden su voz o venden su imagen o venden sus noticias y son equivocadas o definitivamente mentirosas, pues ¿por qué no castigarlos con la opinión pública? Deberíamos, y yo creo que esa es la obligación de asociaciones como la masonería, el estar vigilando y unidos marcar los errores de la sociedad. Eso se me hace estupendo. ¿Cómo lo ves, Joel? A mí me parece que sí debiera haber cierta regulación. No sé si a veces la regulación llegue al tal punto en que se vuelva censura, ¿no? Y entonces, y que esta misma regulación obedezca al mando en turno, ¿no? Es complicado ceder la libertad de opinión a un aparato estatista o institucional que permita o no tal cosa. Yo creo que eso es muy, muy delicado y debe ser muy estudiado. Yo no me atrevería a opinar en este sentido. Sin embargo, sí creo que el mismo radio escucha, nosotros que escuchamos, sí debemos alzar la voz, poner la organización, establecernos como comunidad y empezar a gestionar acciones que mejoren o que ayuden a mejorar el periodismo para volverlo más crítico, más objetivo dentro de la sociedad en la que queremos vivir, ¿no? A mí se me hace muy interesante también que, por ejemplo, en las conferencias mañaneras haya una sección que diga, ¿qué fue falso? ¿Qué noticia fue falsa hoy? ¿Qué noticia estuvo malversada hoy? ¿Qué noticia fue fake? Yo creo que pues, si nosotros como radioescuchas alzamos la voz y empezamos a desmenuzar esas noticias, sería buenísimo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Rosy? Que es importante que eso suceda. Pues ya lo está haciendo de alguna manera el presidente con esta sección, dando a conocer quiénes están mintiendo y que están mintiendo precisamente, pues desgraciadamente, sin ninguna ética, pagados, desde luego por otros intereses de grupos que quieren marcar mucho, magnificar lo que sienten que ha sido negativo en la 4T. Así es. O malversar notas o no decir toda la verdad, ¿verdad? Entonces, Sí, ahora, aquí hay cuidado con esto, porque eso de la censura, a mí me pararía los pelos de punta de crear otra oficina burocrática a la que hay que cuidarle las uñas, porque me platicaba Rosy que, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación, pues hay una oficina que se encarga de multar a los que dicen cosas mal,
pero ha llegado al punto la burocracia de que las multas son ridículas. Ahorita le preguntamos, pero quiero comentarles que Robles Laidet, nuestra amiga de Mazatlán, dice, un abrazo maestro, la vez pasada el mal tiempo no me dio oportunidad de escucharlos y el día de hoy recién pasamos el mal tiempo. Pasamos mal tiempo por 2 horas. Está tremendo para nosotros. Estamos bien. Déjame ver cómo va. Estamos bien, esperamos que el agua se retire, que baje el agua con prontitud. Sin más, les doy mi atención sobre el tema. Gracias, Robles Laidet. Qué bueno, y qué bueno que ya esté mejorando tu situación allá con el agua, porque de que llueve en Mazatlán, llueve en serio, y de que se inunda en serio. Emanuel Benito Cosa Arámbula, recuerdos de las radionovelas, las transmisiones de fútbol, la música, noticias, y hasta nos enseñaban francés, inglés, Italiano y alemán. en Radio Cuba Radio Rebelde, transmitía juegos de ajedrez, cuán importante el acompañamiento. Sí, esa época de oro. Ahí te voy a recordar a Rosy, de algunos personajes, algunos locutores famosísimos, una voz extraordinaria. Marquito Tremebundo Martínez, Marquito, un abrazo. Dice, ahora casi no escucho radio. Sin embargo, antes se hablaba mucho de manipulación de los medios y la censura por parte del poder político. Creo que es lo que estaba yo comentándoles. La censura por parte del poder político. Sí, y yo creo que el problema es lo que comentábamos, un equilibrio que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Por un lado, si los metemos en un cinturón de acero, en un costal, pues no dejamos que se expresen los periodistas como debe ser. Y el periodismo, los locutores y todos, deben ser pues un equipo que sea un contrapeso, que critique, que le dé voz al público. Y lo que no me escucha el gobierno, el gobernador, el presidente municipal, el diputado, que no me escucha de viva voz, pues que lo escuche por medio de los medios de comunicación, de los locutores, es importantísimo, pero pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, los dejamos que hagan lo que quieran y entonces ellos deciden. Bueno, hay cosas tan mentirosas como decir, el avión del presidente Biden no va a aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles porque yo tengo noticias absolutas, el Pentágono no lo permite. Y esto lo dice un personajazo de la televisión. ¿Y qué pasa? Que al segundo día, al siguiente día, el avión del presidente Biden aterriza en el aeropuerto Felipe Ángeles, pero el hombre no es capaz de decir, caramba, discúlpenme, la regué, sino que tienen que en su cara rozarle la noticia y decirle, la regaste. Georgina Cabrera, Gina, qué bueno que vuelves con nosotros. Un abrazo fraternal a Rosy y apoyo que se requiere de normar a los medios de comunicación y prensa escrita. ¿Cómo ves, Rosy? Te manda abrazos la Gina, qué bueno. Dice saludos. Que se requiere normar a los medios de comunicación, prensa escrita, televisión y radio. Ya se les hace muy fácil mentir, crear videos falsos y la infodemia es lo nuevo. Normar información para lo que fueron creados, informar, crear leyes que los limite para no mentir y no engañar. Pues sí, Gina, creo que es lo que estamos comentando ahorita. Lo que decía yo, lo que me quedé antes de entrar a comentar con ustedes, platicar con los internautas, me quedaba yo con que a mí me preocuparía mucho darle la posibilidad a otra oficina de gobierno de tramitar esto. Y me platicaba Rosy, hay un sistema de multas para lo que dicen cosas inapropiadas en los medios de comunicación, pero ¿cómo está eso de las multas? Yo Pues recuerdo, se hablaba de que el Loco Valdés alguna vez dijo Bomberito Juárez, en lugar de decir Don Benito, dijo Bomberito, y prácticamente lo corren de la televisión, ¿eso es cierto? Es cierto, por burlarse del presidente, de una persona que había sido presidente, ¿no? Ya, desde luego, Sí. ya había pasado. Un héroe nacional. Y ahora puedo decir lo que yo quiera y no pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo está lo de las multas? Las multas eran en pesos antes de la devaluación, acuérdate cuántos ceros se les quitó y no actualizaron eso, entonces ahora se han convertido en centavos esas multas. Ya pues, ni las cobran y muchos radiodifusores van y las pagan por año, por adelantado.
Ahora, una pregunta, Joel y Rosy. Aquí quiero ver si merezco el calificativo de mojigato, o de retrógrada, de retrasado, conservador, o tengo algo de razón. El uso del lenguaje, el uso del idioma. ¿Es correcto que vaya avanzando al grado de que en la actualidad te anuncien una cerveza como un sabor chingón y que lo diga una señorita con un gran orgullo de decir, esto es el sabor chingón? A mí todavía como que eso me raspa un poquito los oídos. Bastante. Da tristeza ver cómo están inculcándole a las nuevas generaciones el que hablen de esa forma, sin ningún respeto. Ya no tiene, es más, pues tú vas a una universidad, antes eran palabras que escuchabas, pues sí, todos las conocemos y las escuchabas de los macheteros, de gente que no tenía la oportunidad de ir a una escuela, de estudiar, pero ahora vas a una universidad y escuchas que se gritan con esas palabras en los patios de las universidades particulares, en donde los padres han gastado tanto para que vayan sus hijos y que ahora se tratan sin ningún respeto. Y con la equidad de género, ahora las mujeres, que era, digamos, la parte que debía uno de respetar, recuerdo cuando éramos allá chavos secundarianos, preparatorianos, si pasaba cerca una de las compañeras y a alguno de nosotros se nos salía una de esas palabras, pues los demás comenzaban a ofenderlo, a darle un manazo en la cabeza, decirle grasa bolero y cosas por el estilo, como que había una necesidad de respetar la presencia de una mujer. Pero ahora con la equidad de género, pues la verdad es que ustedes, las chicas, son las que utilizan el las que lenguaje. dicen estas palabras altisonantes. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cómo ves tú, que eres más joven que nosotros, Joel? ¿Cómo ves? Bueno, primeramente, la opinión que tengo respecto al usar determinada palabra para generar un comercial y hablar de una bebida o lo que fuere, yo creo que muy bien que logró el objetivo contigo, Rafa. Precisamente estaba buscando eso, que incomodara a algunos y que pues, otros lo vieran como de una manera normal. El marketing usó los dos polos mercadológicos del target de la población objetivo para a los que le incomode generarles esa sensación de incomodidad y promover como quiera su producto. A otros, pues no les hacía nada. Para mí, como que el marketing cae en pues en esa barbarie, en esa mentira, en ese engaño, ¿no? Usar estas palabras precisamente para causar ciertos impactos es lo que está buscando, simplemente engañar, ¿no? A mí me parece que ahí va. Y respecto al lenguaje, bueno, yo digo que cada sociedad usa los medios para expresarse de acuerdo pues a las relaciones sociales que tiene en su medio en el que se desarrolla, ¿no? Y convive y habla y genera lenguaje, porque el lenguaje es muy dinámico y cambia todo el tiempo y se mejora, se transgrede. Bien lo decía Gabriel García Márquez, vamos a cambiar el aburrido cantemos por el hermoso cántemos, ¿no? Porque la gente lo dice así y finalmente el aiga o el haya es más coloquial, es como que la gente está hablándolo así. Entonces, en algún momento el idioma se modificará a como el pueblo, la gente, el vulgo, como le llaman, por eso sea el lenguaje vulgar, empieza a relacionarse. Aquí lo que yo considero peligroso es que esta afectación del lenguaje pueda resultar ciertamente ofensiva, ¿no? Cuando entonces ese lenguaje se vuelve ofensivo para con la sociedad, para con las mujeres, los hombres, cuando se vuelve ofensivo para con la persona, el individuo, se vuelve clasista, ahí es cuando debemos empezar a cuidar el lenguaje, cuando estas frases que nosotros decimos, que pareciera que no dicen nada, son clasistas, son misóginas, son machistas, obedecen a una cultura que precisamente descalifica a nuestra sociedad como una sociedad limpia, como una sociedad ordenada, como una sociedad progresista, ¿no? Ahí es donde debemos cuidar el lenguaje. Es
Es mi opinión en ese sentido, ¿no? Ahora, Rosy, tú que tuviste mucha experiencia desde niña en la W y con los locutores, ¿recuerdas personajes como, por ejemplo, Luis Ignacio Santibáñez o Álvaro Gálvez y Fuentes o Carlos El Bate Pickering? López Méndez, Eran, Carlos eran Piqué, voces extraordinarias, ¿no? voces muy bonitas, muy claras y muy respetuosas en todo momento. Ignacio Santibáñez fue mucho tiempo el conductor oficial de la Presidencia de la República. Tenemos gente muy connotada, pues el fundador de nuestra asociación de locutores, Luis Marcelino Farías, pues llegó a ser gobernador. La verdad es que eran, pues, gente que respetaba a la sociedad. A los locutores con esas voces privilegiadas, la sociedad los respetaba. Ahorita que tenemos la rotonda de los locutores allá a un lado de la W en el Parque Pujibet, miras cómo las personas pasan y se acuerdan de esos personajes y dicen qué bueno que están aquí. Y yo creo que fue el mejor lugar en donde pudieron quedar, quiero decirte, ahí en el Parque de Buen Tono, a un lado de la W, porque era un jardín en donde iban a pasar sus ratos libres muchos locutores. Ahí junto al mercado de San Juan. Enfrentito del mercado de San Juan. Y ahí están, ¿qué locutores recuerdas que están ahí? Creo que está ahí, pues es el fundador, el líder moral de nuestra asociación, Enrique Bermúdez Olvera. Por él empezamos, está Ignacio Santibáñez, está Ricardo López Méndez, está Lupita Olaiz, es la única mujer que tenemos, Raciel López Varela, y acabamos de poner a Jacobo Zabludowski y a Alonso Sordo Noriega. Alonso Sordo Noriega, una voz extraordinaria, uno de los primeros locutores de nuestro país. Que tuvo una gran tragedia familiar, ¿no? Algunos de sus niños resultó atropellado o cosas así por su propia esposa, en fin. Pero fíjate qué personaje estás mencionando, aparte de Luis M. Farías, nos hablas del Bate López Méndez. El Bate, porque era, además de locutor, era poeta. Así es, compositor, hizo muchas canciones, pero lo más importante es el credo, México creo en ti. Del Bate López Méndez. Ve, Joel, la calidad de aquellos locutores. Y, sí, por ejemplo, un distintivo, no sé tú cómo lo ves desde tu punto de vista con la profesionalidad que tienes, pero además que tienes la responsabilidad de formar a otros compañeros locutores. ¿Cómo es posible que actualmente una reunión de 3 locutores en la televisión prácticamente no les entiendo porque los 3 hablan, los 3 gritan al mismo tiempo? Sí. Y una de las prácticas, y ahorita lo estamos viendo con tu capacidad, apenas menciono un poquito, se escucha un poquito mi voz y tú tienes la cortesía de callarte, aunque no es mi intención de ninguna manera interrumpirte, pero si oyes que el otro quiere decir algo, tienes ya esta formación de decir, por educación me quedo callado y que el otro hable. Pero eso ya no ocurre ahora en la televisión. Están gritando, porque además como que me da la impresión, Rosy, y esto lo digo como totalmente ajeno al mundo de la locución, como si ignoraran la labor de los ingenieros de sonido. No entienden que los micrófonos pueden subir y bajar el volumen. Entonces ellos tienen que gritar. E inclusive algunos muy importantes, por ejemplo, uno que anuncia las noticias de la noche, tiene que gritar, esta noche en Hechos. Sí. ¿Por qué gritar si pueden hablar moderadamente como estos locutores de los que hablábamos? Luis Ignacio Santibáñez, Carlos Pickering, y ya no podría hablar, mencionaba yo hace ratito a Paco Malgesto, pero el mismo Pedro Ferriz, no el actual, sino Pedro Ferriz Santa Cruz, tenía una voz muy tranquila, muy ordenada. Un timbre de voz que de inmediato sabías quién te estaba hablando. Recuerdo Humberto Tamayo, por ejemplo, tú recordarás a Miguel Barbachano Ponce. Un programa solo, el de un hombre solo. El lema de nuestra asociación por el derecho de hablar con apego al derecho es de él, de Humberto G. Tamayo. Humberto G. Tamayo. La G ahorita que decías. Hay libros con tamayogramas de él. Sí. Por el derecho a hablar. Como el de la leche bárbara.
que hace 10 minutos era Pasto. Sí, sí. ¿Cómo dices que es el lema? ¿Por el derecho a hablar? De hablar con apego al derecho. Ok. Una frase que hizo Humberto G. Tamayo. Y Y además, ahorita les da identidad esa frase a la asociación que presides. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo actual? ¿Cuál es el objetivo actual de tu asociación? La unión de los locutores, la profesionalización de los mismos, sin importar las siglas para donde trabajen. Hay muchos locutores que no están en una estación de radio ni de televisión, son comentaristas, son maestros de ceremonias, son cronistas, trabajan con orquestas, trabajan en salones de fiestas, trabajan en oficinas de gobierno como presentadores de distintos políticos. Ok, la unidad de esta gente y precisamente la profesionalización de lo que hoy en día sería su oficio, ¿no? Su profesionalización, esos objetivos claros de la asociación. Claro. Wow, sí. Otra anécdota de Tamayo, era muy, digamos, muy preciso en sus apodos o en sus calificaciones. Hablaba, creo que, no estoy seguro, pero creo que él fue el que inventó aquello del rebaño sagrado a las Chivas de Guadalajara, ¿no? Sí. O por ejemplo, el samurái de la canción, ¿no fue inventado? Pedro Vargas le puso el samurái de la canción. Pero ¿quién ponía esos sobrenombres? ¿Era Tamayo? Pues algunos compañeros tenían esa idea, pero creo que ese sobrenombre sí lo puso Humberto G. Tamayo. Sí, porque era muy preciso, el samurái de la canción. Y bueno, si tú veías a Pero Pedro además Vargas era cantando, un hombre bohemio. sí, Era un hombre bohemio y era un hombre que don Emilio Azcárraga ya sabía que muchas veces llegó a amanecer ahí en el Parque de Buen Tono. Se quedaba tomando ahí y iba don Emilio por él porque ya era la hora de irse al programa. imagínate qué cosas. Ahora, otros personajes, y yo ya recuerdo ahorita hablando de la calidad de voz, de su seriedad del derecho a hablar con el derecho, o que el derecho hable a través de ellos, la calidad de voz y la presencia, Rosy. Era muy... Aparte de no gritar y de no arrebatarse la voz y de no hablar al mismo tiempo todos y demás, la presencia. Yo recuerdo en este momento, por ejemplo, a Jorge Labardini. A mí me parece que Jorge Labardini era pues como un muñeco perfectamente vestido, ¿no? Ah, claro. Y con una voz maravillosa. Y no solo, León Michel, otro hombre elegante, Ángel Fernández, por ejemplo. Ah, era extraordinario Ángel Fernández. Aunque andaba ya en el deporte, pero vestido como deporte. Y un profesional también de los medios de comunicación, Agustín Barrios Gómez. Agustín Barrios Gómez, pues digamos que era un poco antipático, porque él se rozaba con la gran sociedad. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa ensalada Popov, que se refería a la gran sociedad? Entonces era un poco antipático, pero tuvo un programa o un estilo de programas que eran sus sin comentarios, y hacía unos comentarios en el Canal 5 de televisión muy rápidos. Comenzaba a hablar de cosas raras o temas así raros, pero los decía tan bien que le ponías atención, y cuando tú le estabas empezando a poner atención ya se había acabado su comentario. Se llamaban no sé cuántos segundos duraba, pero lo tenía tan bien estructurado porque no era nada improvisado. Yo creo que ahorita que toco esa palabra, Rosy, no sé tú que me puedas corregir en ese sentido, yo creo que uno de los grandes problemas del medio profesional o del medio periodístico es la improvisación. La mayoría de los que se dedican ahora al periodismo, pues son improvisados, estaban acostumbrados a vender, como decía Joel, venderle al gobierno, a los gobernantes, y no hablo solamente de la presidencia de la República, sino en los poblados más apartados, al munícipe, que viene siendo el equivalente al diputado, un diputadito. Desde a ellos les vendían su silencio o sus servicios, aplausos o críticas, se las vendían a ellos, y de eso vivían. Entonces realmente cobraban por su silencio más que por sus palabras.
Así Esto es. no ha dado como al traste con toda esta profesión, Rosy. ¿Habría manera de incentivar a los jóvenes a decirles, estudien para locutores, háganse profesionales de la locución y si se van a dedicar a las redes sociales, háganlo con profesionalismo y no con improvisación? Eso es lo que queremos, porque ahora los influencers pues tienen muchas vistas y no tienen ninguna preparación, ninguna ética. Entonces tenemos que tratar de hacerlo así. Rosy, querida, se nos está acabando el tiempo. Me encanta platicar contigo. La verdad me gustaría mucho prolongar otras 2, 3 horas esta entrevista, esta charla, porque de veras que es riquísima. No sé tú qué opinas, Joel, pero me gustaría pues, tratar de redondear. ¿Cómo redondearíamos esta intervención hablando de, va para arriba o va en decadencia el medio de los comunicadores en México? Yo, perdón, Rosy, si me permites, yo todavía tengo la esperanza de que los comunicadores en México asuman una responsabilidad que tal vez se ha perdido a lo largo de la cultura anterior que hubo de fraude, de cochupo, de chayote, de malversar la nota. Yo todavía tengo esperanza de que haya periodistas que antepongan la honorabilidad, la objetividad, la responsabilidad de la comunicación a nuestras nuevas generaciones, a nosotros mismos, a nuestros hijos, que sean capaces de comunicar algo certero, generar una opinión pues objetiva, ¿no? Generar la duda, también generar una duda dentro de los radioescuchas, de los televidentes, etcétera, y que podamos nosotros empezar a transformar una cultura de periodismo en este país para que realmente podamos también comunicar, ¿no? Y transformar nuevas generaciones, ¿no? Tienes Fíjate, mucha razón, Jorge. Rosy, antes de que nos contestes esto, Robles Laidet nos pregunta justamente de lo que estábamos hablando, por eso te interrumpí en este momento. Dice, ¿cómo fue que se perdió la ética en los medios de comunicación y de qué manera podría controlarse esta situación? Pues concientizando a los que utilizan estos medios de comunicación, tratando de que siempre sean mucho mejores y que estén profesionalizados, que estén capacitados, que lean mucho. Y desde luego que la cultura es muy importante. Se nos ha olvidado el cultivarnos, el estar cada día actualizados en los temas. Nos dice Fernando Navarrete. Fernando Navarrete es un historiador, amigo nuestro también. Es un historiador que ha estado responsable del Salón de Cabildos en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México y es una persona muy talentosa. Dice, interesante tema, los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad con la sociedad para dar a conocer los eventos de manera ética, precisa, con veracidad e imparcialidad. El cuarto poder responsable. Felicidades y saludos. Pues Fernando, qué bueno que coincidas con nosotros. Justamente era lo que nos estaba comentando Rosy ahorita que la interrumpí. Pero, pues, ¿cómo redondearíamos, cómo cerraríamos tu intervención, Rosy? Hablamos hace un momentito, toqué yo la responsabilidad que tienen las instituciones de la sociedad civil, por ejemplo, la masonería y muchas otras instituciones, los colegios de profesionales y especialmente pues las asociaciones de locutores como la tuya. ¿Cómo podríamos ir modulando, dando una especie de control para que regrese al buen camino, que se sienta la responsabilidad de actuar con ética, de entender que tiene los comunicadores, los periodistas, los locutores, tienen en su voz, en su presencia, tienen en las manos una arma extraordinariamente poderosa, peligrosa, para bien y para mal, que La voz. utilicen la publicidad y que envuelvan los artículos bonitos. Yo no podría presentar un cantante, por ejemplo, decir, y ahora con ustedes el estúpido este cantante que canta horrible. Pues no, tendría yo que envolverlo bonito, extraordinaria voz, etcétera, recién venidos de Las Vegas o lo que ustedes quieran, pero sin caer a los extremos de faltar a la ética. ¿Cómo redondearías tu intervención, Rosy?
decirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes que se sientan muy orgullosos de utilizar nuestra voz, de utilizar un micrófono, que no cualquiera lo tiene la oportunidad de hacerlo y que lo hagamos con mucha responsabilidad, con ética. Quiero decirte, Rafa, que dijiste una de las asociaciones, no, es la única asociación de locutores que existe, la Asociación Nacional de Locutores de México, con 73 años de fundada. Y pues muchas gracias por esta intervención y que me has permitido. Y dentro de la Asociación de Locutores hay muchas agrupaciones que están con nosotros, de comentaristas, de cronistas, y también nosotros somos parte de la Federación de Periodistas y de la Federación de Locutores Hispanoamericana, que tengo la dicha también de presidir. Muchas gracias. Al contrario, Rosy, y a propósito de eso, atrás de ti, en tu oficina, Rosy, está llena de cuadros y de diplomas y de constancias de la enorme trayectoria que tu gremio y que tú en lo personal has tenido. Entonces, pues ahí están una serie de testimonios de que esta actividad ha sido reconocida por muchas autoridades, no solo nacionales, sino internacionales. Ha sido para mí, para Joel, estoy seguro que lo que estoy diciendo, él me respalda, ha sido un gran orgullo, un gran honor que nos acompañes, Rosy. Aparte, pues Gracias. delicioso recordar todos estos tiempos idos de la radio, y ojalá que tengamos oportunidad en el camino un poco más adelante, que volvamos a platicarnos y que nos regales otra vez tu presencia. Con Pues a mucho lo gusto. mejor invitar a algunos de los amigos locutores que tienen ya toda una vivencia dentro de este medio y que nos platiquen sus experiencias y sobre todo sus proyectos para mejorar el ambiente de nuestro país. Te lo Muchas gracias. agradezco mucho, Joel, querido, te mando un abrazo con mucho cariño, te agradezco que nos acompañes hoy.